tipo de ideología. No es un truco de ningún dictador. Ángulo con Ruth del Salto. En Ángulo abrimos el debate sobre los últimos acontecimientos judiciales y políticos también en Argentina. Ha sido confirmada la condena a 6 años de prisión para la expresidente y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa conocida como Vialidad por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Esta decisión judicial genera un impacto institucional profundo, reabre algunas heridas políticas y plantea preguntas claves sobre el futuro del peronismo, la justicia y la democracia. Bienvenidos. La 2 veces presidente de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, irá a prisión. La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 2022 a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La justicia confirmó que existió una maniobra prolongada entre 2003 y 2015, liderada por la exmandataria y sus funcionarios, para beneficiar al empresario Lázaro Báez mediante licitaciones irregulares sobre precios y obras inconclusas. La Sala Cuarta de la Cámara Federal de Casación rechazó por unanimidad el recurso de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner y de tal modo confirmó su condena en lo que interesa a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, asesorías legales y las costas del proceso, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Fernández de Kirchner deberá presentarse en los siguientes 5 días hábiles a la sede del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 para hacer efectiva su detención. Estará alojada en la dependencia hasta que se resuelva el pedido de prisión domiciliaria realizada por su defensa. Afuera del Partido Justicialista, en Buenos Aires y acompañada de cientos de simpatizantes, cuestionó la ratificación del fallo. Cuando fui a declarar durante más de 3 o 4 horas, en lo cual puse todos los puntos sobre las IES, sostuve antes de levantarme que la sentencia ya estaba escrita. Luego de arremeter contra el presidente Javier Milei y los jueces, a los que llamó monigotes, dijo que estar presa es un certificado de dignidad. La paradoja, como les decía, es ellos en libertad y yo presa, pero quiero decirles algo. Mientras los Sturzenegger, los Caputo, los Macri de los parques eólicos, del Correo, y entre los que los totos caputos, inefables totos caputos, caminen sin que nadie les reclame nada, estar presa es casi un certificado de dignidad política y personal histórica. Tras reunirse con políticos afines, Fernández de Kirchner llegó a su apartamento en el barrio porteño de Recoleta y desde el balcón saludó a la militancia que coreaba arengas de apoyo. El presidente Javier Milei ha reaccionado en sus redes sociales, ha asegurado que la justicia argentina funciona y que no va a haber impunidad para los corruptos. De esta manera lo hacía. Justicia. Fin. Postdata. La República funciona y todos los periodistas corruptos, cómplices de políticos mentirosos, han quedado expuestos en sus operetas sobre el supuesto pacto de impunidad. Los seguidores de la expresidenta le manifestaron su apoyo tras conocerse el fallo de la Corte Suprema. Han sido dirigentes, gremios, organizaciones del peronismo que se concentraron en la sede del Partido Justicialista coreando cosas a favor de la ex vicepresidente. Los militantes han bloqueado el tránsito en las calles de Buenos Aires. Entre tanto, en los alrededores de la sede de la Corte Suprema,
estos alrededores fueron vallados, se encuentran custodiados por la policía ante la posibilidad de algún tipo de protestas que se realicen. Visto lo visto, aquí tenemos a quienes integran el panel el día de hoy en Ángulo, en Argentina. Le voy a dar la bienvenida a Jessica Leyes. Ella es secretaria nacional de Juventud de la Central de los Trabajadores y las Trabajadoras de Argentina. Gracias por estar con nosotros. Jessica, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias también y bienvenido. En Argentina nos acompaña Gianni Micheli, consultor político. Gracias por estar con nosotros. Buen día, muchísimas gracias por la invitación. Gracias también por aceptar y en Argentina la bienvenida a Francisco Ursig. Él es abogado penalista. Gracias por estar con nosotros, Francisco. Gracias, Ruth, por invitarme a tu programa. Muchas gracias. Gracias a los tres por participar. Bueno, tras el fallo de la Corte Suprema, Cristina Kirchner ha solicitado justamente cumplir la condena en su departamento de la calle San José porque sostiene que una cárcel de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad. Para los tres voy a empezar este debate haciendo la misma pregunta, la misma inquietud. Quiero conocer sus criterios para arrancar. Empiezo con Gianni. ¿Es esta condena el resultado de un debido proceso o una persecución judicial, como afirman los seguidores de Cristina Fernández? Luego escucho el criterio de mi siguiente invitada, de Jessica, y después le voy a dar la palabra a Francisco. Adelante. Bien, muchísimas gracias, Ruth. Bueno, de mi parte, decir y considerar, en base a todas las causas que ha habido, disculpen, tengo que estar por fuera, que es un debido proceso. Digamos, la expresidenta y vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue condenada en 3 instancias distintas, en el Tribunal Oral Federal, el Tribunal de Casación y ahora la Corte Suprema ha aprobado el fallo, con lo cual si ha habido alguna irregularidad en el proceso, eso se debería haber visto reflejado en un rechazo rotundo de la Corte Suprema de Justicia, lo cual no se ha visto, y considero de que se han seguido y se han agotado absolutamente todas las instancias, a nivel nacional al menos, para que el fallo quede firme. Jessica Leyes. Bueno, yo obviamente no voy a coincidir con lo que plantea el primer orador. Cuando nosotros vemos el proceso que se hizo con Cristina y vemos también, si la escuchamos y vemos cuando presentó cómo se dio todo el proceso, hay un par de detalles que no se dicen. Y es lo que tiene que ver de la vinculación de los jueces, los fiscales y cada una de las instancias que dicen que han sido imparciales no son imparciales. Tenemos los videos, tenemos las declaraciones en donde vemos que cada uno de esos se juntaban a jugar al fútbol con Macri, se juntaron más de 16 veces con Macri a planificar, y después si vemos lo que sale en los medios de comunicación como cómplices de todo lo que sucedió, todo el asedio a Cristina, podemos ver cómo antes de que el fallo salga, Clarín ya estaba anunciando que iba a salir. Entonces hay una cuestión que no se dice, y es que esta causa, porque no es la única causa que se le arma a Cristina, se le arman 12 causas a Cristina, es también una forma de lawfare, de estas nuevas formas de ir contra quienes se organizan, quienes representan otros intereses que no son los de los grupos concentrados. Y si vemos en América Latina, tenemos también un historial de ese lawfare también hacia otros referentes políticos. En este caso, con Cristina, vemos que hubo, en el caso particular de la causa vialidad, se la juzgó 2 veces por el mismo hecho, digamos, por obras que se hicieron, que el mismo auditor dijo que se habían hecho. Entonces, si empezamos a entrar, hay cosas que se omiten, que no se dicen, que se miente, y obviamente que esto tiene que ver con que estos que fallan contra Cristina son títeres del poder acá en Argentina, y que lo que quieren es dejar a un sector de la sociedad sin poder tener a su principal referenta política participando de las próximas elecciones.
Solo una aclaración para, antes de darle la palabra a Francisco. ¿Quiénes jugaban fútbol con quién cuando usted refería a esto, Jessica? Lo primero que tenemos es el fiscal Luciani, digamos, que fue acusado junto al presidente del tribunal, el Uriburu, y Mariano Jones, jugaban al fútbol en la quinta del presidente Mauricio Macri. Después, si quieren seguimos, tenemos también a Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, quienes también jugaban pádel en la quinta del presidente. Y después tenemos todo lo que se filtró de aquella reunión en Lago Escondido, donde diferentes instancias de los jueces, de los que están de los fiscales y demás estuvieron en Lago Escondido reunidos en el 2022. Bien, Francisco Ursich, después de escuchar el alegato de Jessica, después de escuchar también lo que nos decía Gianni Micheli, con respecto a posturas diferentes además que tienen, quiero conocer la suya. Esta es una condena que ha sido ratificada, el resultado de un debido proceso a criterio suyo o una persecución judicial, una justicia no independiente como señalan los seguidores de Cristina Fernández. Bueno, en principio, Ruth, acá en Argentina estamos en un Estado de Derecho y todo proceso penal tiene 3 etapas: instrucción, juicio y eventual etapa de control y ejecución de la pena. Hemos transitado todas las etapas y hemos llegado a la etapa de ejecución. Ahora, si la doctora Kirchner o cualquier ciudadano que está sujeto a un proceso penal en Argentina siente que ha sido vulnerado su derecho de defensa, el derecho a un debido proceso justo, la violación de los derechos humanos se protege tanto en el ámbito nacional como internacional. Si en este caso puntual, por lo que ya se está hablando, obviamente la condena está firme, porque nuestro máximo tribunal ya se ha expedido el día de ayer por unanimidad, pero sí también tenemos que resaltar que Argentina vive en un contexto internacional, con tratados internacionales y dentro del ámbito de la Organización de Estados Americanos, que toda persona que sienta vulnerado su derecho a defensa o alguna arbitrariedad tiene la posibilidad de acudir a organismos internacionales, en este caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eventualmente, si el caso es viable, le va a dar intervención a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ha habido casos, ha habido precedentes en que se ha pedido al Estado, en este caso el Estado argentino, realizar un nuevo juicio. Pero hay que aclarar que la condena está firme y en estos instrumentos, organismos internacionales, se adquiere responsabilidad para el Estado argentino. Casi bueno, pero hoy en día tenemos una condena firme en un Estado de Derecho y lo que quedaría es acudir a organismos internacionales por responsabilidad internacional del Estado argentino eventualmente. Entonces, Francisco, usted como abogado penalista, ¿qué se puede decir? Algunos dicen que se trata de un fallo histórico que marca un antes y un después en la lucha contra la corrupción. En Argentina, quienes están diciendo cuáles han sido los procesos, entre ellos usted también los ha mencionado, pero para otros, ¿qué decirles ante lo que expresan? Una maniobra judicial con fines políticos, ya le escuchábamos ahí hace un momento a Jessica también, que consolida esta figura del lawfare. Mira, Ruth, en este caso puntual, yo hubiese planteado algo que hubiese sido importante. Si hubiésemos respetado la Constitución de 1853, que manda a hacer un juicio por jurados para que la justicia federal y la justicia nacional, el propio pueblo, la propia participación ciudadana pueda juzgar los actos de corrupción como otros delitos criminales, este entuerto o este debate o este conflicto a nivel institucional no se hubiese dado. ¿Por qué? Porque el propio pueblo, la propia participación ciudadana hubiese juzgado la conducta de la doctora Kirchner. Lamentablemente, los legisladores nacionales tienen una cuenta pendiente desde el año 1853, en donde no sé si es temor al pueblo, el temor a la participación ciudadana, en dejarla intervenir en la administración de la cosa pública, y esto es lo que está pendiente, y esto es lo que tiene que generar un debate a futuro. No sé si la suerte judicial de la doctora Kirchner hubiese sido distinta con una participación de juicio por jurado, pero sí lo que debo decir, hubiese estado mayor legitimada por la participación ciudadana convalidada. Acá ha entendido un tribunal
tribunal técnico, un tribunal profesional que ha actuado según las instancias, de la manera que se actúa conforme a derecho, pero entiendo y dejo para debate por qué todavía no existe el juicio por jurados y todas estas cuestiones hubiesen quedado en manos nada más ni nada menos que el propio pueblo. Jessica, tiempo de la réplica con respecto a lo que se ha firmado hasta el momento. Mira, yo creo que hay algo que no se dice, porque es como que se habla todo muy desde, entiendo lo técnico, lo legal, pero hay hilos por detrás que no se dicen. O sea, la Corte Suprema falla. Bueno, pero ¿quién es la Corte Suprema en Argentina? ¿Quién la puso? Si hablamos de violar la Constitución, quienes la violaron fueron Rosati y Rosenkrantz, que fueron puestos a dedos por Macri. Entonces, cuando nosotros vemos todas las irregularidades que hubieron, ni hablar de la persecución que hubo a la hora de que Cristina tenía que ir, le hicieron declarar 8 veces, le iban y le donaban la casa en el cumpleaños del hijo, de la hija, se buscaban fechas significativas, en un principio habían pedido 12 años, ¿con qué tienen que ver esos 12 años? Con los 12 años que ella gobernó, y en esos 12 años se hicieron políticas de distribución de la riqueza, que eso es lo que no le perdonen. Entonces, cuando hablamos de qué legalidad estamos hablando, porque en realidad quienes se dicen Corte Suprema fueron puestos a dedos por Macri, o sea que dependen de un poder político que no lo dicen. Por eso decimos que es lawfare, por eso decimos que es persecución, por eso decimos que es proscripción lo que está sucediendo con Cristina, porque no le perdonan haber repartido y que la riqueza, el 52% de la riqueza en su momento estuviera en manos de los trabajadores y las trabajadoras. Quizás uno de los porcentajes más altos de la historia de Argentina. Ni hablar si empezamos a hacer todo un recorrido por lo que fueron las políticas públicas, tanto para los trabajadores, las trabajadoras, los estudiantes, los jóvenes, las jóvenes. Entonces, creo que con Cristina se meten porque fue contra el poder real y ese poder real no se lo perdona. Ahora, me quedo con usted, Jessica, para coger su reacción con respecto a esto, hablando un poco del tipo de pruebas que se han presentado en la causa vialidad. Voy a mencionar algunas. Documentación oficial, decenas de expedientes de obras públicas licitadas en Santa Cruz entre el 2003 y 2015, adjudicadas a empresas de Lázaro Báez, empresarios cercanos al kirchnerismo, también pruebas contables y financieras, pagos certificados de la obra, se detectaron obras cobradas pero no ejecutadas o con sobreprecios, también pericias técnicas, peritajes de la Corte Suprema sobre condiciones y costos en algunas obras adjudicadas y testimonios de exfuncionarios, han declarado exministros, exsecretarios de obras públicas y otros funcionarios. Algunos defendieron los procesos, otros sí efectivamente rechazaron irregularidades. ¿Qué decir con estas pruebas que se ha presentado en la causa particular de vialidad? Jessica. Es para mí la pregunta. Sí, o sea, sí, lo de la sí, auditoría, yo creo que hay un video, que última después si quieren se lo pasamos ahí en la producción para que lo tengan, donde el mismo auditor que pusieron dijo que las obras se habían hecho. No hay prueba fehaciente ni directa de todo lo que se busca acusar en la causa vialidad. Hay todo un armado mediático desde las caras y los posteos desde Clarín, La Nación. Hay todo un entramado mediático que la ponen y que ponen como que ciertas pruebas existieran y no existen. Es un fallo que tiene un montón de palabras en donde no están esas pruebas. Y si no, déjeme que le mande ahí al productor para que tengan el video en donde el mismo auditor dice que las obras se hicieron y en donde no hay nada de eso que se dice o que se afirma en esa falsa causa que le están haciendo a Cristina. Yani, voy a darle la palabra. Armado mediático, ha dicho Jessica, he mencionado algunas de las pruebas que se habrían presentado en la causa vialidad. Habla de la Corte Suprema también como gente puesta a dedo por Milei. ¿Qué tiene que argumentar al respecto? Bien, muchísimas gracias. Hay varias irregularidades en los argumentos presentados. En primera instancia, es una facultad constitucional del presidente de la Nación Argentina poder nombrar
en comisión, como se dice, los pliegos para que un juez integre la Corte Suprema de Justicia. Y luego el colega abogado me puede corregir si me equivoco en algo. Pero luego esos pliegos, como pasó ahora en el caso de Milei con Lijo y García Mansilla, esos pliegos deben ser validados por el Senado de la Nación Argentina, que es otro poder, y que ese poder está conformado, digamos, tanto senadores como diputados son electos mediante sufragio directo por la voluntad popular. Por ende, si fueron nombrados en la época de Macri, fueron aprobados por el Congreso de la Nación, con lo cual el Congreso de la Nación es el que refleja y dice la voluntad del pueblo, con lo cual, por más de que Macri los haya elegido, el que termina ratificando y legitimando la presencia de los jueces en la Corte Suprema de Justicia es el Poder Legislativo, con lo cual seguimos manteniendo el orden republicano y la división de poderes. En segunda instancia, el tema de las alegadas presencias de fiscales y jueces en propiedades cercanas al presidente Macri, no dice nada en cuanto a la actividad personal que pueda tener un juez, sino que el Código Procesal Penal y el Código Penal argentino tienen todo el debido proceso y todas las instancias legales para que la defensa también pueda apelar. En los tribunales los juicios se realizan por sorteo, con lo cual, si no se siguió un debido proceso, como dijo el colega abogado, también existen las instancias para apelar. Y luego, si todas las pruebas han sido falsas, entonces el dictamen tanto del Tribunal de Casación, que fue en segunda instancia, como el de la Suprema Corte de Justicia, deberían haber sido a favor de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, con lo cual no fueron. Con lo cual, si estamos hablando de un armado mediático, dudo de que se haya mantenido firme una condena hasta la última instancia del sistema judicial argentino, si fue algo armado. Y por otro lado, algo que es muy interesante ver en la causa es todo el entramado involucrando a propiedades vinculadas a la familia Kirchner, como es la cadena hotelera Otesur y Austral Construcciones, en donde a veces se alquilaban decenas de habitaciones para la empresa Austral Construcciones, también cuyo propietario era Lázaro Báez, que en el año 2003 era cajero de un banco mediante monotributo, y 5 años después pasó a ser un empresario de la construcción con una tremenda conocimiento del rubro, y empezó a ganar todas las licitaciones a obra pública. Da que sospechar eso. Vamos aquí a una pausa comercial. Enseguida le voy a dar la palabra para la réplica a Jessica Leyes. Con respeto también vamos a hablar de las instancias para apelar que podría tener la expresidente de Argentina. Antes de irnos al corte, mencionamos, es la segunda expresidente de la historia en Argentina que iría a prisión en democracia, al igual que Carlos Menem en su momento. La última vez que un presidente fue condenado y cumplió pena, el caso de Menem, la prisión domiciliaria, la condena se produjo por la causa de la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador, que se había iniciado en 1995, esto luego de una investigación periodística. Vamos a irnos a una pausa y regresamos enseguida con más de Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Ya se está aumentando, o al menos eso es lo que reportan algunos medios de comunicación, paros, movilizaciones en favor de Cristina Kirchner por la condena judicial que ha confirmado la Corte, y se está redefiniendo. Todo apunta a que los sindicatos concentren esfuerzos en una movilización para acompañar justamente a la expresidente también, cuando se presenten los tribunales. Hasta esta mañana, al menos solo la seccional capital de la Asociación de Trabajadores del Estado, conducida por Daniel Catalano, había dispuesto un paro de 24 horas desde este miércoles a las 14 para expresar su rechazo a la proscripción de Cristina Kirchner, así lo dijo. El resto de los sindicatos kirchneristas
amenazaron con medidas de fuerza, pues todavía no ha habido un anuncio concreto, oficial, aunque cuando se conoció el fallo de la Corte Suprema, un grupo de afiliados de SMATA, que trabaja en las automotrices de la zona norte, cortó la Panamericana en señal de protesta, de manifestación. Voy a darle la palabra a Jessica Leyes. Me quedaba pendiente su réplica a lo que había afirmado Gianni Micheli. Y también preguntarle sobre estas movilizaciones que se están convocando precisamente para dar apoyo a la expresidente Cristina Fernández. Bien, gracias. No, hay un par de cuestiones sí a remarcar, porque no es verdad que pasó por el Congreso lo de los pliegos. Quien pone por decreto a los jueces es Macri, que encima, le agrego un dato, los pone por recomendación, guía o como le quieran decir la palabra que hubo en el detrás, por Pepín, que Pepín, dicho por el mismo Macri, es quien se los recomienda para que los ponga por decreto, y que es un tipo que estaba prófugo, que está sentenciado, que está condenado, que se profugó, y no vi a ninguno de los medios haciendo el escándalo y poniéndolo en tapas y no sé cuántas cuestiones más como sí hacen con Cristina, y que encima ahora volvió y nadie dice absolutamente nada. Entonces, sí hay una vinculación, es mentira que no fueron puestos por decreto, y eso es anticonstitucional. Lo otro que quería aclarar, y que también es mentira, es que no es que Lázaro Báez estaba primero en las licitaciones. Eso es totalmente falso. Quien aparecía primero en las licitaciones era Calcaterra, que Calcaterra pertenece a uno de los Caputo, a la familia Caputo, que eso no se investigó, de eso no se dice absolutamente nada. Lázaro Báez recién aparecía en el número 10 de las licitaciones. Entonces hay un montón de cosas que no se dicen, entonces no podemos hablar de debido proceso cuando estamos viendo que hay vinculaciones, claramente hay vinculaciones. La defensa sí presentó el principio de imparcialidad, que se violaba el principio de imparcialidad, pero es obvio que no lo van a aceptar, porque si estamos diciendo que los jueces están puestos a dedo por Macri, estamos diciendo que los fiscales van a jugar al pádel con Macri, están en la Casa de Olivos cuando Macri era presidente, bueno, o sea, es obvio que se van a decir lo que le han escrito y lo que a ellos les conviene. Eso por un lado. Entonces, vuelvo a afirmar, es lawfare, es persecución política, es proscripción a la principal referente del campo nacional y popular en Argentina, que representa, y que por eso, y ahí uno la respuesta de la otra pregunta que me hacías, y que por eso está el pueblo movilizado en las calles, están los trabajadores, las trabajadoras, los sindicatos, las organizaciones sociales, estamos en la calle defendiéndolo, y no solamente en Buenos Aires, sino también en el resto de las provincias de Argentina. Hoy se moviliza en todas las plazas, se moviliza en todo el país para defender a Cristina, pero no Cristina como una individualidad. Estamos defendiendo a Cristina por lo que significa para el proyecto político, porque lo que significó ella y su política y el proyecto significó para los trabajadores y las trabajadoras no tiene que ver solamente con una persona, tiene que ver con lo que ella representa para la clase trabajadora, con lo que representa para nosotros, quienes somos parte de la clase trabajadora. Entonces, vamos a seguir acompañando, vamos a seguir estando en las calles, no vamos a dejar de luchar, porque también lo que buscan con esto es disciplinar a los militantes, a las militantes, a los trabajadores, a las trabajadoras, para que tengamos miedo de participar, para que tengamos miedo de ir contra los poderes concentrados, porque si vamos contra los poderes concentrados, como fue Cristina, quieren decirte que te pasa esto, que te inventan una causa, te hacen 1000 fake news y vas presa. Eso es lo que quieren hacer con este caso disciplinador para Argentina, pero también para América Latina. Así que eso, saber que vamos a seguir en la calle y que los sectores trabajadores vamos a seguir acompañando y defendiendo a Cristina. Ahora, abogado Ursich, tras este revuelo que ha ocasionado en las últimas horas la confirmación de la condena a Cristina Kirchner, la figura de la ex jefa de Estado ha quedado en el centro de la escena. La atención se trasladó a su domicilio en el barrio porteño de Valvanera. Tengo aquí en mis apuntes, donde definen los pasos a seguir para comenzar a cumplir esta pena de 6 años de arresto. ¿Cómo es este proceso? Bueno, ahí es lo que más entiendo que nos interesa ahora, porque todo descontento se tiene que canalizar siempre institucionalmente, a nivel internacional o a nivel interno. Por eso
quiero aclarar, como dije anteriormente, que tienen abierto lo que es la vía internacional. Ahora, lo que nos interesa ahora principalmente, en esta tercera etapa que ya entramos de ejecución, armoniosamente, lo que yo entendería, que estos 5 días hábiles que se le dio para que se presenten, mi parecer es que si se actúa, digamos, de una manera conforme a derecho, sensata, no entiendo que necesariamente tendría que pasar por un lugar de detención. ¿Qué significa esto? Ya la defensa, como bien tengo entendido, ha presentado en forma rápida, en forma eficaz, un pedido de arresto domiciliario para hacer el cumplimiento de la condena en su domicilio. Está acreditado por la edad. Debo decir que en la mayoría de los casos basta simplemente con acreditar la edad. No se requiere que tenga una enfermedad o una situación particular. Tiene arraigo, está demostrado su arraigo. Casi verdaderamente no creo que exista la necesidad de que tenga que pasar por un lugar de detención previo. De hecho, en mi ejercicio profesional de 25 años, he tenido muchos casos en donde se puede lograr un arresto domiciliario sin pasar previamente por un lugar de detención. En segundo lugar, ha pedido la doctora Kirchner la no utilización de tobillera. Y esto no es ningún privilegio, porque también en el ejercicio profesional hay casos con gente condenada con arresto domiciliario que lo está haciendo sin tobillera. ¿Por qué? Porque existen otras alternativas de control que no necesariamente necesiten una tobillera. Hay una gran demanda de tobilleras, con lo cual a veces se tarda meses en poder conseguir una para el beneficio del arresto domiciliario, y eso es lo que se quiere evitar también. Existen un montón de situaciones accesorias, por ejemplo, que la policía jurisdiccional haga controles en forma periódica en el domicilio, y esto hay que saberlo. Si incumple alguna regla de esa conducta, tiene el cumplimiento efectivo, con lo cual ella misma se estaría perjudicando en un incumplimiento de la misma. ¿Qué quiero decir con esto? Que para poder lograr una pacificación social y de alguna manera atemperar un poco la situación, se puede cumplir perfectamente la condena sin estigmatizar a una persona llevándola a un lugar de detención cuando a los pocos días le estaría dando un arresto domiciliario. Me parecería sensato, y quiero aclarar la bastante sensatez que tuvo el Tribunal Oral Federal, porque cuando en el día de ayer se confirma la sentencia, tenía la amplia facultad del tribunal de ordenar la detención inmediata, y no lo hizo, porque en otros casos el propio tribunal estableció el mismo criterio de ahora, de dar los 5 días hábiles para la presentación, pese a que los fiscales pidieron la detención inmediata. Y esa me pareció una medida pacífica, de solución pacífica por parte del tribunal, y quiero apelar a esa misma pacificidad, a esa misma voluntad de lograr una pacificación, que se pueda conceder el arresto domiciliario, que no es un privilegio, es un derecho o un beneficio que tiene sin pasar por un lugar de detención. Si ha habido otros casos en que se ha podido realizar, se ha realizado. Y bueno, pienso que eso ayudaría mucho, de alguna manera, a lograr un equilibrio entre las partes que se consideren en contienda para seguir con toda esta cuestión adelante. Ahora, Gianni Micheli, antes de irme a la pausa comercial, ¿usted cree que se haga uso ya, la defensa ha hablado de instancias para apelar, quizás de manera internacional? ¿Cómo podría desarrollarse durante este tiempo? Bueno, vamos a recuperar la señal del señor Micheli. Le reitero la pregunta, entonces, señor Ursich. Instancias para apelar. Usted ha hablado de un lapso, un tiempo que tiene justamente para hacer válida esta cárcel, en el caso de la expresidente Cristina Fernández, pero si la defensa de Cristina Fernández recurre a estas instancias para apelar, ¿cuánto tiempo podría tomar eso? ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Bueno, en principio lo siguiente, el mismo Tribunal Oral Federal que la condenó pasa a ser el juez de ejecución penal. No existe en la justicia federal argentina jueces de ejecución penales federales. Es el mismo tribunal el que va a realizar la vigilancia de la condena y el control.
En estos 5 días que le ha dado el tribunal para que se presente en detención a la sede del juzgado, es donde se precipitó la defensa en tratar de alguna manera, de lograr que se conceda ese arresto domiciliario para que quede en abstracto, de alguna manera, quede ya, digamos, sin sentido la presentación, porque ya se convertiría en efectiva la detención en el propio domicilio, en ese sentido. Si este tribunal oral federal, esta Secretaría de Ejecución Penal del Tribunal Oral Federal, le negaría este arresto domiciliario, se tendría que interponer, digamos, un recurso para la revisión del mismo, ¿no? Porque ya son medidas de ejecución. Ahora, en la cuestión de fondo principal, existe, digamos, la intervención, como dije, de un organismo internacional, pero no hace a que la condena pierda la firmeza. Reiteramos que la condena ya está firme y que ya tiene que empezar a cumplirse. Y es este mismo tribunal el que la tiene que controlar conforme una ley de ejecución penal que nosotros tenemos en la República Argentina, que es la ley 24660, Ley Nacional de Ejecución Penal. Con lo cual, lo que está trabajando contra reloj la defensa técnica de la doctora Kirchner es lograr, lo que haría cualquier colega, en forma rápida y eficaz, ese arresto domiciliario para que no tenga que ser trasladada a un lugar de detención hasta que se resuelva la cuestión. A veces cuesta que sea rápido. ¿Por qué, Ruth? Porque cuando el tribunal recibe este pedido, antes de resolver, le tiene que correr vista al fiscal. El fiscal tiene su plazo y puede oponerse o no. Y luego de la oposición o no del dictamen fiscal, es ahí donde el tribunal resuelve. Muy bien, vamos a la pausa comercial, enseguida volvemos con las conclusiones. Esto es Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Tiempo de las conclusiones ya en Ángulo. Vamos a empezar con Gianni Micheli, consultor político, las implicaciones que tiene para el partido, para el movimiento que respalda a Cristina Kirchner con respecto a lo que ha sucedido, su inhabilitación de por vida. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un antes y un después en la condena a la corrupción en general, más allá de la figura de Cristina en Argentina. Es un antes y un después en el sentido de que por más poder que se tenga, no se puede quedar impune. Quiero hablar también de cuando se dice que esto fue una causa armada, el lawfare y todas las cuestiones de persecución judicial, de que no se respetó el debido proceso, siendo que se la juzgó en 3 instancias. Si todo estuviera inventado, hay cosas que no cuadran, como Lázaro Báez, que del 2003 al 2015 pasó a tener 41 estancias y 600.000 hectáreas en la provincia. Austral Construcciones, si salió bien abajo en las licitaciones, no se explica que haya obtenido 51 licitaciones de obra. Tampoco se explica también la coincidencia del periodo temporal de persistencia de la empresa, una empresa que se creó en el 2003 y se disolvió en el 2015. Si es una empresa que no estaba ligada a ningún poder ni a ninguna persona, ni ningún partido político, no se explica por qué. Justo coinciden también los años de vida de esa empresa entre los periodos 2003 y 2015, que fueron los periodos en los cuales gobernó el kirchnerismo. Y por otro lado, también quiero ser muy enfático en el sentido de que se puede tener, digamos, opiniones e ideologías políticas distintas, pero algo que no se puede defender bajo ningún punto de vista es la corrupción. Ahí también habían mencionado a Calcaterra, que estaba asociado al macrismo, y eso es algo que también se debe juzgar. Yo estoy, digamos, a favor de la transparencia judicial, en contra de cualquier acepción política e ideología política. Entonces, cualquier caso de corrupción tiene que pasar por la justicia. Gracias. Gracias, Jessica. Su conclusión también muy brevemente, por favor. Gracias. Bueno, obviamente, como estuvimos afirmando a lo largo de todo el programa, es proscripción, es persecución política, es intentar disciplinar
a la militancia. En ese sentido, volver a aclarar que es una causa armada. Tenemos todos los fundamentos y los invito a discutir más profundamente y con más tiempo cuando quieran. Tenemos todo por qué decir que es una causa armada porque es parte de las nuevas formas en las que buscan disciplinar a la militancia, como ya lo hicieron esos mismos poderes concentrados en la Argentina con la dictadura militar, ahora lo están haciendo a través del Lawfare y intentando proscribir, condenar a Cristina, sabiendo que representa los intereses del campo popular, sabiendo que representa un interés que obviamente no es el de las clases poderosas. Así que, nada, eso, más que invitados a seguir debatiendo con profundidad, porque creo que cuando nos presentamos en los medios a debatir, no podemos tan livianamente repetir las cosas hasta el cansancio sin tener ningún tipo de consecuencia y mucho menos decir que son neutrales, porque no son neutrales. Ninguno de nosotros es neutrales, no existe la neutralidad y menos cuando se trata de acaparar o cuando se trata de ir contra los intereses del pueblo. Abogado Ursic, cierro con usted. Sí. Brevemente, la justicia, el proceso penal tiene que perseguir la pacificación social. Esperemos que retome el Poder Judicial la pacificación social y buscar soluciones de ahora en más en esta tercera etapa que vaya camino a eso, a la pacificación social y a dar, digamos, el bien común que todos queremos, un justo medio en esta circunstancia. Muchas gracias, Ruth. Gracias a los tres por estar aquí. Voy a una pequeña pausa comercial. Esto es Ángulo, hablando sobre la sentencia confirmada a prisión 6 años para la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, las movilizaciones que han sido anunciadas por algunos gremios que la respaldan justamente para acompañarla a los tribunales en las próximas horas. También al abogado que nos acompaña, el abogado penalista Ursic, que ha dicho hay que apelar a la pacificación para evitar que haya algún desmán posterior en Argentina. Volvemos enseguida, luego del corte comercial. Esto es Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Voy a agradecer a quienes han participado en Ángulo el día de hoy con posturas diferentes. Jessica Aleyes, secretaria nacional de Juventud de la Central de los Trabajadores y las Trabajadoras de Argentina. Gracias por haber estado con nosotros, Jessica. Muchas gracias, Ruth, por el espacio y cuando quieran a disposición para seguir debatiendo. Gracias. También voy a agradecer a Gianni Micheli, él es consultor político. Gracias por haber estado con nosotros, Gianni. Muchísimas gracias, Ruth, por el espacio y encantado de poder hablar de estos temas. Gracias también a Francisco Ursic, él es abogado penalista, también hablándonos un poco sobre la situación, las instancias que tendría la defensa de Cristina Fernández para apelar, cuál es el proceso que va a desarrollarse en los próximos días tras haber solicitado su defensa, la de Cristina Fernández, la prisión domiciliaria para la expresidente. Gracias por haber estado con nosotros, abogado. Gracias a vos, Ruth. Un caluroso saludo de Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres, me despido. Soy Ruth del Salto. Esto ha sido el programa Ángulo. Ustedes sigan conectados a la señal de NTN 24, Canal de las Américas. Enseguida más información internacional para ustedes.